Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Psicoviedades. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la neuropsicología y la vejez. Tenemos como invitado al doctor Rafael Mancipe. Él hace parte del equipo de Psicojor y pues nada, bienvenido. Hey, ¿qué tal? Esto es Psicoviedades, el podcast donde no existen las preguntas obvias. Hola Tatiana, hola a todos los oyentes, gracias por esta invitación. Es un gusto para mí estar aquí en este nuevo episodio. Y bueno, pues antes que nada quiero presentarme, pues como tú lo dijiste, yo soy Rafael Mancipe, soy psicólogo, soy especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, magíster en psicología clínica aplicada y también magíster en neuropsicología clínica. Y bueno, estoy aquí a disposición de las preguntas que lleguen a tener para poder irlas resolviendo y para poder pasar un rato agradable. Ok, súper. Entonces traigan su cafecito, su agüita, porque esto se va a poner bueno. Entonces, Rafael, vamos a entrarnos un poquito a este tema y pues lo primero y lo más importante es, pues, qué es eso de la neuropsicología y cómo impacta de pronto en, pues, el envejecimiento. Ok, bueno, vamos desde el principio. La neuropsicología viene siendo como una rama adicional de la psicología en la que se enfoca mucho, exclusivamente, pero sí se enfoca mucho en el cerebro humano, en la parte estructural Ok. y cómo esto impacta en la conducta. Se han hecho muchos estudios en los cuales el cerebro tiene como partes y cada parte cumple como ciertas funciones. Entonces, ¿qué pasa cuando el cerebro se lesiona? Por un golpe, por una intoxicación, por envejecimiento. Estas partes dejan de funcionar en todo su potencial y eso afecta gradualmente a el comportamiento, el pensamiento y bueno, como todos estos procesos que nos hacen humanos, por decirlo así. Ok. Nace por accidente, creo que como muchas otras áreas, nace con un sujeto que se volvió famoso por este accidente que tuvo, se llamaba Phineas Cage. Él trabajaba en una mina y hubo un accidente, hubo una explosión y una barra atraviesa su cabeza. Lo atraviesa desde acá, desde la mandíbula y sale por la parte de arriba de la cabeza. Ok. Sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Cuando ya se recuperó, cambió su forma de ser, se volvió mucho más impulsivo, le gustaba mucho el alcohol, se volvió más violento y todos decían, pero ¿qué pasó? Pero si esta persona antes del accidente era noble, era muy trabajadora, era muy pacífica. Sí. Y empezaron a darse cuenta que las partes lesionadas en su cerebro tenían como esas funciones y empezaron a investigar. Ahí fue donde salió la duda, ¿en qué influye si el cerebro se lesiona? Y ahí empieza como de por sí la neuropsicología como una ciencia que ya se ha venido como estructurando a lo que es hoy en Ok. día. Uy, Rafa, eso es algo muy interesante y acá tú tocas varios temas, ¿no? Mira, personalidad, control de impulsos, también hablas de estructuras y eso me lleva a una pregunta y es, ejemplo, la memoria, ¿cierto? Es una Ajá. estructura cerebral, ¿cómo se conecta con la neuropsicología y cómo eso impacta en la vejez, ¿no? O sea, como tal vez lo que tú decías ahorita, el envejecimiento normal también hace que estas estructuras vayan cambiando y demás. Sí, pues vamos a colocar así como un ejemplo un poco diferente, pero más o menos para entrar en contexto. Ok. Hagan de cuenta que ustedes tienen un computador. El computador cuando lo compraron, era rápido, no se bloqueaba, entraba muy fácil a las páginas de internet, podía mirar Facebook y TikTok ahí sin problema. Claro. Pero con el tiempo fue volviendo lento, ya todos los archivos eran pesados, hasta que llega un punto en que no funciona. ¿Qué pasó? La estructura del computador en un principio era óptima, pero a medida que va pasando el tiempo se van deteriorando sus piezas, se van oxidando, sí, se van corroyendo, el mugre, todo esto hace que empiece a funcionar menos. ¿Y qué pasa en la memoria? La memoria tiene una parte en el cerebro, pues para no aburrirles con términos muy técnicos, pero hay una parte en el cerebro que se encarga de recibir la información y almacenarla. Viene siendo como recibe y, recibe y decide en qué parte se va almacenando. Cuando esta parte de consolidación de memoria falla,
es cuando se empiezan a ver los síntomas de enfermedades como el Alzheimer, que ya no se puede guardar la información nueva, o que a veces se le olvida dónde fue que la guardó para traerla y para utilizarla. ¿Y por qué pasa esto? Por falta de mantenimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno va envejeciendo, el metabolismo se vuelve diferente, más lento, perdón. Y esto ocurre porque cuando las neuronas están trabajando liberan muchos residuos. Y hay otras células que cogen esos residuos y los van sacando, van haciendo un mantenimiento. Cuando esos residuos se acumulan mucho, evita que lleguen nutrientes, que llegue oxígeno, y las neuronas, por decirlo así, se asfixian y empiezan a morir. ¿Y en dónde empiezan a morir? En la parte donde se consolida la memoria. Ahí es cuando empiezan a darse los fallos y es cuando se empiezan a ver los síntomas del Alzheimer. Se le olvidan las cosas, se desorientan, se le olvidan los nombres. Y llega un punto que se les olvidan cosas tan sencillas como vestirse, como ir al baño. Y terminan en un punto, por lo menos la última etapa, es cuando ya están en cama. Se les olvida hasta cómo sentarse. Pero ya es la etapa más avanzada de todo esto. Ok, entiendo. Y mira que creo que eso es lo que tú hablas, es algo que se llama apraxia, apraxia de vestirse, algo así, Sí, ¿cierto? todo lo que son praxias es movimiento. Es movimiento. Ok. Y ahorita que hablamos de memoria y tú dices, bueno, el Alzheimer es como una dificultad o un trastorno de la memoria, ¿cierto? No sé si tú has visto esta película que se llama Como si fuera la primera vez, de Adam Sandler, Sí, sí. donde lo mismo, ocurre como un accidente y la protagonista pues tiene como un momento de una dificultad en su memoria. Esa, digamos, esa dificultad desde la neuropsicología, ¿qué es? Bueno, pues de por sí la película es interesante. Bastante recomendada. Bueno, ¿qué pasó con ella? En el accidente que tuvo, se lesionó precisamente esta parte del cerebro, se llama hipocampo, que es lo que consolida la memoria. Toda la información llega al hipocampo. Y cuando se duerme, el hipocampo trabaja diciendo qué sirve, qué no sirve, qué se guarda y qué no se guarda. Ok. Como el hipocampo está dañado, llega un punto en que duerme y no almacena nada de lo que recibió. Entonces al otro día está en reset, está como si no hubiera ocurrido nada. Por eso, por más que intente, por más que se esfuerce, esa parte no va a almacenar la nueva información. Volviendo como al ejemplo del computador, es como si, no sé, se le hubiera dañado el disco duro. Entonces la parte que guarda la información en el disco duro se dañó, entonces por más información que se le meta, no se va a guardar. O sea, va a funcionar, es decir, como la memoria de trabajo, pero no va a almacenar. Exactamente, va a funcionar mientras esté despierta. Duerme y se perdió la información. Ok, interesante. Bueno, un análisis más a nivel psicológico del cine, ¿no? Ahora, ahora que hablamos de esto, pues yo me pongo a pensar y a veces se me olvidan sacar las llaves, se me olvida apagar el gas, cosas como esas. Yo te pregunto, Rafa, ¿qué olvidos son normales, cierto? Parte del día a día y qué olvidos son como de ya ponerle atención. Bueno, la memoria es donde se ven los primeros síntomas, pero a veces el problema no es la memoria. El ciclo es atención, concentración, memoria, aprendizaje. Ok, Uno puede ver el fallo en la memoria, se me están olvidando las cosas. Se me olvidó pagar un recibo, se me olvidó una cita, se me olvidó el aniversario. uf, eso les pasa mucho a los hombres, por cierto. Ok. Eh, no voy a discutir eso. Pero el problema no está tanto en la memoria, puede que esté en la atención. Porque, bueno, algo que es muy común, que uno puede decir, salí de la casa y se me olvidaron las llaves. Ok, ¿qué pasó cuando estaba saliendo de la casa? Estaba hablando por teléfono. ¿Dónde estaba mi atención? En el Con la teléfono. llamada. Entonces yo salí después, ay, se me olvidaron las llaves, estoy perdiendo la memoria. No, lo que pasa es que la atención estaba en la llamada. Y si era una llamada de pronto importante, pues mucho más va a estar ahí la atención. O puede pasar que de pronto digas, se me olvidó el aniversario. Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué se me olvidó el aniversario? Es que tenía mucho trabajo, tenía mucho estrés, estaba pensando de pronto en otras cosas.
Y el aniversario no es que se me haya olvidado, porque tengo la fecha presente acá para defender a mi género. Ok. No es que se me haya olvidado, lo que pasa es que mi atención estaba en otras situaciones y pasó desapercibido. Eso es lo que ocurre muchas veces. Pueden llegar a decir, estoy perdiendo la memoria porque se me olvida dónde dejo las llaves, se me olvida dónde dejo la plata, se me olvida una fecha importante, ay, se me olvidó pagar el recibo. Ok, ¿y qué estaba haciendo en esos días? Es que estaba estresado por esto, esto y esto. Ok, entiendo. Es decir, como bueno, ese tipo de olvidos desde la atención y la concentración tienen mucho sentido. Ok, Ahora, ¿cuáles no tienen tanto sentido? Es decir, a cuáles sí debemos prestarle un poquito de atención de algo puede estar pasando en la memoria o en algún otro proceso. ok, pues no todo olvido es Alzheimer, porque el olvido viene siendo solamente un síntoma. Es como cuando uno dice es que tengo gripa, no, perdón, tengo fiebre. Ok, Y la fiebre puede ser gripa, puede ser una infección, puede ser COVID, puede ser cualquier otra cosa, simplemente es un síntoma. La pérdida de memoria es un síntoma. entiendo. Entonces, cuando es por atención, bueno, ya uno puede buscar la estrategia. Pero cuando es la memoria en sí, empieza con olvidos de cosas que son cotidianas. Como por ejemplo, estoy hablando contigo, ay, ¿cómo es que te llamas tú? Ay, es que tu nombre es difícil, es raro. Sí. Entonces, bueno, eso no es tan normal porque tu nombre, de, interactuamos mucho, tu nombre lo debería tener presente. Cuando hay esos olvidos de cosas así como muy cotidianas, es cuando hay que ponerse la atención. O cuando yo salgo a coger el bus y se me olvida en dónde es que coge el bus. O salgo a hacer un mandado y se me olvidó qué era lo que iba a comprar. Cuando es ocasional no hay problema, porque es atención. Cuando es mucho tiempo o todo el tiempo, es cuando sí hay que ponerle cuidado. Ok, entiendo. Bueno, ya un poco más claro, ¿no? Como para también uno saber en qué momento de pronto acudir a neuropsicología y en qué momento de pronto es de prestar más atención, ¿no? Ahora, conectando un poquito este tema de la neuropsicología con, pues como tal, cosas que vemos en psicología clínica y es duelo y a veces esta sensación de soledad, ¿cómo afecta el duelo a pues estos procesos más cognitivos? Uy, qué buena pregunta. Gracias. Bueno, incluso yo creo que muchos han hecho también esa pregunta. ¿Qué pasa? Porque a veces me cuesta concentrarme, porque cuando estoy triste se me olvidan las cosas, porque si voy al colegio, si voy a la universidad, por más que preste atención, no aprendo. Y creo que nos ha pasado a todos. Bueno, ¿qué ocurre? Eh, Neuronalmente, todo es una red química, ¿sí? Y hay muchos químicos que tienen diferentes, no quiero llamar usos, diferentes funciones. Funciones, ok. Entonces, esos químicos para la atención es uno, para la alegría es otro, para la tristeza, para el miedo, para el sueño, para el estrés. Cada emoción es un químico diferente. Ok, eso es lo que llamamos, digamos, cortisol, dopamina, Exacto. serotonina. Entiendo. Cortisol y dopamina, precisamente, ya que lo mencionaste. ¿Qué ocurre? Y esta es una teoría del psicoanálisis del placer y el displacer. Haz de cuenta que hay una balanza. En este plato está la dopamina y en este plato está el cortisol. Si sube uno, baja el otro. Y entonces ellos dos no se pueden ver, son enemigos. Entonces, Entiendo. si está uno, el otro no puede salir. ¿Qué pasa con la memoria? ¿O no? ¿Qué pasa con la atención, más bien? La atención funciona con dopamina. Hay una parte del cerebro, que es la dorsolateral, que es la que se encarga de, entre muchas funciones, de la atención consciente. Y funciona con dopamina y con otros químicos, pero netamente la dopamina. Cuando yo tengo niveles altos de estrés, de miedo, el cortisol está altísimo. Entonces la dopamina está muy bajita. Baja. Como no tengo dopamina, no puedo concentrarme. Entonces es por eso. Al bajar los niveles de cortisol, puede subir la dopamina, regula la atención y puede mejorar la memoria. Cuando estamos pasando por un momento como un duelo, una separación, una pérdida, el cortisol está muy alto. Entonces la dopamina no puede funcionar.
Y el cortisol es enemigo de otro químico que es la melatonina, la Mm. hormona del sueño. O sea, no dormimos tras del hecho. Exacto. Cuando una mujer te quita el sueño, uy, no es amor, es cortisol. ¿Es cortisol? Ok, entiendo. Entonces, eso es lo que ocurre. Hay un desbalance a nivel químico, entonces puedo decir, se me están olvidando las cosas. No, es simplemente que el cortisol está alto, pero con el tratamiento adecuado, si asisten a psicoterapia, puede bajar el estrés, puede regularse todo sí, toda esta biología Sí, toda esta cerebral. química, ¿no? Que también nos genera este Exacto. tipo de situaciones confrontantes. Ahorita que te estaba escuchando me surgió una pregunta y es, ¿qué pasa también cuando estamos hablando un poco de la vejez, ¿no? Cuando Ujú. llegamos a cierta edad y comienzo a notar estos olvidos o estas faltas de atención o lo que hablábamos de este deterioro, ¿cómo se siente una persona adulta cuando comienza a darse cuenta de esto? Wow, ¿cómo se puede sentir? Pues sentémonos en nuestros propios zapatos Sí. y veamos, si a ti te pasara que se te están olvidando las cosas, ¿qué pensarías tú? Uf, tal vez, no sé, como ya no sirvo, ya no voy a ser funcional, las personas se van a alejar, Voy algo a por el hacer estilo. una carga, eh, sentimientos de insuficiencia, de impotencia. Si nos pasa a nosotros que no somos tan mayores, o bueno, tú eres muy joven, yo que no soy tan mayor, si nos pasa, Sí, imagínate a una persona ya de la tercera edad, cuando ya empieza a sentir que no puede hacer cosas por su propia cuenta, empiezan esos sentimientos. No voy a servir, voy a hacer una carga, tienen que hacerme todo, ya no voy a ser suficiente. Y eso empieza a bajar el estado de ánimo. Sube el cortisol, baja la dopamina y empieza a tener no una depresión, pero sí algunos pensamientos que pueden asociarse o desencadenar después una depresión. wow. Entonces, mira cómo este conocimiento también nos lleva a entender muchas cosas de pronto de las que vivimos en el día a día y pues hemos repasado de pues qué es la neuropsicología, como algunas dificultades en estructuras y demás, pero ahorita que tú hacías la analogía del computador, ¿cierto? Que se llenaba un Ujú. poquito de mugre y demás, se ponía lento, ¿cómo podemos hacer nosotros para que eso no suceda? Es decir, como estos tips o, no sé, como consejos tal vez, ¿cierto? Recomendaciones para cuidar o para fortalecer la memoria y demás. Ok, bueno, esto es algo también que yo digo en consulta. Para que un proceso de neuropsicología sea efectivo, se necesitan de cinco pasos, ¿Ok? por decirlo así. El primero es tener una alimentación balanceada, porque hay alimentos que pueden tener toxinas o que pueden inflamar. ¿Qué ocurre? Cuando hay una inflamación, así como cuando tú te golpeas, hay una inflamación y la inflamación evita que tú puedas mover allí, no sé si es en el brazo, la inflamación El brazo. evita que puedas mover bien el brazo o que tenga fuerza. En el cerebro pasa lo mismo, si hay una inflamación, eh, esto va a impedir que otras áreas funcionen bien. Y muchos alimentos pueden ser inflamantes, sobre todo el gluten. Y es paradójico porque todo el mundo dice, porque antes comíamos gluten y no nos hacía daño, y ahora sí. Soy yo, o sea, yo pienso eso. Bueno, ¿qué ocurre? El gluten son calorías huecas. Entran, salen, pero no hacen nada. Ok. ¿Sí? O bueno, eso era lo que hacía anteriormente. Ahora con transgénicos, con fertilizantes que utilizan en los cultivos, el gluten se ha vuelto ácido. Entonces ahorita entra, lastima y sale. Wow. Y a nivel cerebral eso es lo que hace, lastima e inflama. Y cuando el cerebro está inflamado no funciona bien. Por eso, en muchos casos, cuando hay un trastorno del envejecimiento o hay otras condiciones como el autismo, se quita el gluten para evitar que se inflame y que las consecuencias sean más graves. Y bueno, hay ciertas proteínas, ciertas vitaminas que necesita el cerebro para que pueda funcionar bien. Y a veces no se adquieren en la dieta.
más que todo complejo B, ácido fólico, zinc y vitamina A, y a veces uno no la consume. Entonces por eso es necesario tener una alimentación muy balanceada para que el cerebro reciba todo lo que necesita y pueda funcionar bien. Ese es el primer. El primero de los 5, ok. Primero de los 5. Difícil, pero bueno. ¿Cuáles son Listo. los otros? La segunda, ejercicio, actividad física. Cuando nosotros estamos en constante movimiento, se liberan unas proteínas que se llaman neurotrofinas. Las neurotrofinas ayudan mucho a lo que es la memoria, precisamente. El hipocampo, que es la parte que consolida la memoria, utiliza estas neurotrofinas para funcionar, para alimentarse. Y las neurotrofinas se fabrican con movimiento. Cuando yo tengo una vida muy sedentaria, las neurotrofinas no se fabrican o se fabrican poco. Y eso afecta también el procesamiento de la memoria. Estar en actividad física constante, pues tampoco hacer una maratón o estar en el gimnasio todos los días, pero sí por lo menos estarse moviendo, evitar el sedentarismo lo más que se pueda. ¿Sí? La tercera es actividad cognitiva. Entonces, lo ideal es que como si músculo que no se usa se atrofia, entonces neurona que no se utiliza también se puede atrofiar. Hay que estar activo mentalmente. Lo ideal es estar leyendo, haciendo, no sé, crucigramas, sudokus, escribiendo, manualidades, todo esto que focalice la atención y que ejercite es un buen ejercicio para prevenir algún tipo de lesión. Bueno, difícil un poquito en la época en la que nos encontramos, ¿cierto? Cuando los sudokus se dejaron de lado, los crucigramas se dejaron de lado y ahora todo es redes sociales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, ejemplo, en un cerebro? Ahorita ya continuamos con los otros dos que faltan. En eso, es decir, como cuál es la diferencia entre yo resolver un sudoku a quedarme 30 minutos en TikTok. Bueno, es que cuando tú haces un sudoku o algo así que sea escrito, tú tienes que estar, para la redundancia, pensando. Tienes que estar mirando, calculando, haciendo análisis y eso ejercita a nivel neuronal. Sí. Mientras que TikTok son estímulos cortos. Entonces tú ves un meme, ves otro meme, ves un video, ves una foto y tú puedes estar media hora en TikTok. Y si te pregunto, ¿cuál fue el primer video que viste? No te acuerdas. Ni idea. Precisamente porque TikTok no estimula. TikTok viene siendo algo instantáneo. Y cuando es instantáneo, no hay un ejercitamiento. Okay. Decía un profesor de la universidad, no hay nada más malo para el cerebro que TikTok y la Rosa de Guadalupe. Precisamente por eso. Lo que veo. Ok, es decir, asociándolo un poquito con los 5 factores importantes para fortalecer estos procesos cognitivos. Tú hablas del gluten y que es como una comida vacía, ¿no? Entonces, digamos como que TikTok sería como eso, ¿cierto? Como una comida vacía. Oye, qué buena analogía, sí, TikTok es el gluten. El gluten digital. El gluten digital, ok. Entonces íbamos en las 3, ¿cierto? Nutrición, ejercicio y actividad mental. ¿Cuáles son las otras 2? El cuarto, sueño. Lo ideal es poder dormir en nosotros los adultos de 7 a 9 horas diarias. En los niños está más o menos entre 9 y 10 horas diarias. Cosa que, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros estamos dormidos? El cerebro no para la actividad, pero sí disminuye y eso se aprovecha para hacer un mantenimiento, quitar toxinas, llevar nutrientes y que el cerebro esté listo al otro día. El no dormir bien significa que ese mantenimiento, entre comillas, no se debe completo. Entonces se acumulan toxinas, hay inflamaciones, digamos que ocurren varias cosas a nivel neuronal que evita que el cerebro funcione correctamente y eso va deteriorando. Es como si tuviéramos el computador, pero el computador entonces le ponemos una carga mucho más alta, mucho más bajita, entonces eso va a empezar a deteriorar. Ok, a dañar la batería. A dañar la batería, exacto. Ok, y por último,
cero estrés. Uf. Lo ideal es estresarse lo menos posible, por lo que les decía, el balance de cortisol, dopamina, y no solamente esta, sino muchos otros químicos tienen que estar regulados. Y al estar nosotros tensos, preocupados, estresados, aburridos, entonces eso altera la química cerebral. Y al alterarse el cerebro, se altera el resto del cuerpo. Es como un carro que se le daña el motor. ¿Sirve? Sí, si lo empujo, pero necesito que el motor tenga un buen mantenimiento para que pueda funcionar bien, para que no pierda fuerza, no pierda potencia, para que funcione correctamente. Ok, bueno, muchas gracias por esa información tan valiosa y que mira que a veces como que uno deja de lado muchas cosas. Ejemplo, hablábamos de que ahorita el TikTok está en furor y demás, pero también está en furor el tema de ser muy productivos, ¿no? Entonces a veces decimos, el dormir es como un lujo, ¿cierto? Y duermo 3 o 4 horas porque necesito ser productivo y mira que de lo que tú nos estás diciendo es muy saludable, ¿cierto? A nivel cognitivo y pues también emocional. ¿No? Ahora, como estamos hablando un poco también de la vejez, estos 5 factores importantes que nos nombras ahorita también nos ayudarían a hacer un acompañamiento adecuado, ¿cierto? De la vejez a nivel cognitivo y emocional. Sí, claro, porque cuando ya se llega a cierta edad y Ujú. cambian las condiciones, y es más, en estudios se ha visto que el deterioro se acelera mucho en personas pensionadas. ¿Por qué? Porque cuando se está trabajando se está activo mentalmente, se está activo físicamente, Físicamente. sí, está uno moviéndose. Sí. Cuando se pensionan, se para la actividad, no del todo, pero sí baja bastante. Y entonces esa inactividad, ese sentirse improductivo, afecta también el estado de ánimo, afecta el sueño, afecta la alimentación. Entonces impulsa el deterioro y se ve mucho más rápido. Entonces lo ideal, cuando se hace un acompañamiento, incluso de psicología clínica, lo ideal es que se tenga como un balance, se tenga como una estabilidad en varias áreas. Sí. Que se esté conversando, que se esté socializando, que esté con una estabilidad emocional, que esté activo físicamente. Por eso es que hay tantos grupos como de tercera edad que para hacer aeróbicos, para hacer caminatas, bueno, incluso costuras, grupos de lectura. Esto es muy recomendable porque los mantiene activos y eso evita que se deterioren. Entiendo, es decir, uno también como familia podría promover como ese envejecimiento saludable de esta manera, ¿no? O sea, como tal vez integrándolos en actividades, como pues constantemente hacer estos procesos de charla y demás, ¿cierto? Eso es lo que uno puede hacer como familiar o que, digamos, como familiar y acompañante, ¿qué más uno podría hacer pues, para fortalecer este envejecimiento? Pues yo creo que el apoyo es fundamental, estar ahí pendientes de que la persona, bueno, no se sienta sola, porque la soledad es igual que, es como el gluten y el tinto, la soledad también deteriora. Y ya que me comentaste acerca de la película de Adam Sandler, hay otra película que es con Robert De Niro, no tengo el nombre exacto acá, pero es de un Robert De Niro hace una persona, el papel es de una persona pensionada Sí. y ya su vida es aburrida. A veces visita a los nietos, a veces sale con algún amigo, pero se aburre, está muy quieto y está muy solo. ¿Y qué hace? Se mete de practicante en una empresa de modas. Mm, ok. Y al ser practicante, pues al principio, bueno, es que ya tan mayor porque ser un practicante. Y empieza a trabajar ahí y se vuelve a activar, vuelve a tener como esa vitalidad que tenía de joven, termina siendo el asistente de la directora y de la mano derecha, pues tomar decisiones importantes juntos. Toda esa experiencia la utiliza en algo productivo, si se puede decir, y eso era lo que él necesitaba, no descansar, era sentirse útil, sentirse importante. Y eso lo podemos aplicar también a todos nuestros abuelos, a todos esos que nos acompañan. Ok, creo que se llama El Practicante. Creo que está en Netflix o algo así. Está en...
HBO. Eso. Sí, la vi. Y que finalmente como que se vuelven como amigos de la jefe y bueno, pasan un montón de cosas. Pero es verdad, ¿no? A veces también necesitamos un poquito de validación, de tener como esta vitalidad. Ahora, Rafa, pues ya después de hablar de todos estos temas tan interesantes y darnos como también estos consejos y estos tips para fortalecer estas áreas de las personas que nos están escuchando y demás, ¿qué mensaje les podrías dejar un poco desde la conciencia o desde motivarlos a trabajar en su salud mental y pues ya más enfocado a la neuropsicología? Bueno, ¿qué mensaje les puedo dar? Primero, aprovechemos todo lo que las personas mayores y bueno, todas las personas que están a nuestro lado nos pueden ofrecer: compañía, gratitud, felicidad, sabiduría. Lo ideal es estar siempre juntos, y al igual no van a estar solos del todo, pues acá tenemos una buena red de profesionales, incluyo a la doctora Tatiana, que es muy profesional en su área. Gracias. Pedir ayuda no es malo, a veces necesitamos como ese empujón, ese apoyo para poder sobrellevar cualquier otra adversidad. En la parte de los 5 pasos, en la parte del cero estrés, pues también estaría como la estabilidad emocional, la salud mental. Entonces, en ese sentido, podemos darles como ese apoyo, esa ayuda que lleguen a necesitar. Si están pasando por un mal momento, pueden contactar tanto a la doctora Tatiana como a otro grupo de profesionales para que les puedan brindar los apoyos y las herramientas que lleguen a necesitar. Bueno, muchas gracias. Y sí, lo que tú dices es verdad, ¿no? Acá en Psicojor tenemos un equipo multidisciplinar en el que pues vamos complementándonos, así como hicimos hoy. Entonces, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Muy interesante el capítulo de hoy. Rafa, no sé si quieres agregar algo más de lo que hablamos hoy. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros estamos, tanto la doctora Tatiana y el resto de profesionales y yo estamos acá para poder ayudarles. Entonces, si desean agendar con la doctora Tatiana, conmigo o con cualquiera de nosotros, pueden dejar de pronto su mensaje. Igual va a quedar el link para que puedan contactarnos y solicitar una cita, una valoración. Y bueno, no es sino que nos digan y estaremos acá dispuestos para colaborarles. Ok, claro que sí. Entonces, pues nada, gracias por escucharnos. Recuerden que envejecer no es perderse, es transformarse, y que cuidar la memoria también es muy importante, ¿no? Entonces, gracias por vernos en un nuevo capítulo en Psicoviedades, el podcast donde no existen las preguntas obvias.